Hola, mi nombre es Santiago Velázquez Y yo soy María Fernanda Ferrer. y juntos hemos desarrollado este proyecto, Enseñanza de la Educación Física a través del cuento corporal en un contexto rural, con la asesoría de Diego Armando Jaramillo Campo. Con este proyecto buscamos enriquecer la enseñanza de la educación física a través de la unión entre narrativa y movimiento, lo que nos permitió orientar los conocimientos de la disciplina y a su vez cultivar en los niños la creatividad y la imaginación, abriendo paso a un aprendizaje que es dinámico y significativo. Bueno, en estas dos imágenes podemos observar las dos sedes de primaria de la institución educativa rural La Violeta. En la imagen superior, en la vereda San Mateo, encontramos el aula multigrado de segundo y tercero, mientras que en la imagen inferior, en la vereda Alto del Zardo, encontramos el aula multigrado de transición y primero y de cuarto y quinto. Ambas sedes se encuentran separadas una de la otra más o menos a 30 minutos caminando y este es un recorrido que nos tocó hacer durante toda la práctica para poder darle clase a cada uno de los grupos. Adentrándonos más ya en la problemática, tras unas semanas dando clase nos damos cuenta que hay muchos niños inseguros, con tendencia a la frustración, que renuncian a las actividades que son complejas para ellos y creemos firmemente que esto es producto de una educación que somete al cuerpo a la repetición y automatización de los movimientos. El contexto rural era desconocido para nosotros, por lo que nos propusimos describirla dando gran importancia a nuestros diarios pedagógicos y es así como vemos cómo construimos esta espiral con algunos de los títulos que le hemos dado a los diarios para estar en una constante reflexión acerca de las prácticas de la educación física y de la educación en general dentro de este contexto y también de esta manera poder comprender la realidad social a la que nos íbamos a enfrentar. Esta problemática buscamos subsanarla a través de los cuentos. Sin embargo, en la búsqueda bibliográfica en relación con la educación física, únicamente encontrábamos el cuento motor. No estábamos de acuerdo con esta palabra motor, porque además nos hace pensar en un cuerpo que es tratado como una máquina, y más bien la reemplazamos por la palabra corporal, que a su vez esta palabra tiene implicaciones pedagógicas, ontológicas y epistemológicas, porque amplío mi campo de reflexión al decir que no solo somos seres que generamos movimiento en el espacio, sino que somos seres que creamos conocimiento, creamos relaciones y creamos cultura. A partir de allí, pensamos que el cuento motor asume una cultura del cuerpo, mientras que el cuento corporal asume el cuerpo como cultura. Esta postura personal alrededor de este concepto la apoyamos de la mano de la educación corporal de Luz Helena Gallo. Ella es una importante profesora de la Universidad de Antioquia y pionera en Colombia de este tipo de educación. Ella nos dice que hay tres pilares fundamentales dentro de esta educación. El primero es el cuerpo en movimiento, a través del cual podemos generar experiencias con el espacio y con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. Segundo, la intencionalidad es el sentido con el que cargamos, el sentido propio que le damos al movimiento. Y por último, el gesto, que es el lenguaje del cuerpo a través del cual podemos generar emociones, podemos comunicarnos y relacionarnos mucho mejor con todo nuestro entorno. Teniendo en cuenta lo que nos dice Luz Helena Gallo, creamos nuestra propia definición de cuento corporal. El cuento corporal es un relato encarnado del ser en movimiento, en el que las palabras toman forma y las formas van más allá de las palabras. Es un mapa de gestos vivenciados en el que las manos hablan, los pies recorren y dejan huella. Los ojos descubren nuevos horizontes y la imaginación crea nuevas vidas y mundos posibles. Es el lenguaje con el que el cuerpo se comunica a través de un cuento corporal que no necesita palabras para ser comprendido. Aquí tenemos nuestros objetivos. Objetivo general, promover la enseñanza de la educación física mediante el cuento corporal en un contexto rural. Y como objetivos específicos, primero, identificar el estado inicial de los saberes previos asociados a la educación física en el contexto rural. Segundo, sensibilizar a los estudiantes en el contexto rural sobre prácticas corporales alternativas en la cotidianidad de la escuela.
Tercero, implementar el cuento corporal como una de las actividades prácticas alternativas en la enseñanza de la educación física en el contexto rural. Y cuarto, valorar el cuento corporal como una mediación pedagógica en la enseñanza de la educación física en el contexto rural. En cuanto a la metodología, este proyecto, su naturaleza es de intervención, con un enfoque cualitativo y está dirigido a los estudiantes de primaria de la institución educativa rural La Violeta, especialmente al aula multigrado de segundo y tercero. También nos apoyamos en la investigación, acción, reflexión de Carr y Kemis, los que nos cuentan que a través de una espiral autorreflexiva podemos mirar retrospectivamente para reflexionar y prospectivamente para saber cómo actuar. Esto va muy de la mano de cómo nosotros comprendimos la realidad social en la que íbamos a ser protagonistas a través de esa espiral que formamos con los títulos de los diarios pedagógicos. Y por último, en cuanto a la hermenéutica analógica de Bichot, esta la usamos para los resultados del proyecto. Bueno, con esta imagen queremos representar ese paso a paso en el desarrollo de nuestro proyecto, pero también ese camino recorrido durante nuestra práctica. El primer paso es la sensibilización y familiarización, en donde les mostramos a los estudiantes prácticas corporales alternativas, como la danza, la relajación y el cuento corporal. Utilizamos la técnica de observación y el instrumento son los diarios pedagógicos. El segundo paso es la implementación, en donde pusimos en escena todos los cuentos corporales por medio de los cuales enseñamos el equilibrio, la lateralidad, la orientación en el espacio y también danzas folclóricas como la cumbia. El tercer paso es la evaluación, en donde evaluamos cualitativamente cuál fue el impacto que tuvo la enseñanza de la educación física a través del cuento corporal. Esto lo hicimos por medio de una actividad de seguimiento en donde se ponía en escena y se corporalizaba o representaba cada uno de los cuentos corporales. Aquí todos los estudiantes fabricaron los personajes de los cuentos corporales. Y por último, la socialización, en donde contamos nuestra experiencia a la comunidad educativa sobre cuál fue el impacto de nuestro proyecto. Aquí podemos observar el componente investigativo de nuestro proyecto en los resultados. Por eso es que en este mapa mental tenemos el cuento corporal en el centro y dos preguntas orientadoras que pedimos a los niños que respondieran bajo unas cartografías o dibujos. La primera pregunta fue: ¿qué significa para ti la educación física? Y la segunda: ¿para qué sirve la clase de educación física en tu vida? Todo esto posterior a la aplicación del cuento corporal. Bueno, la hermenéutica analógica fue la metodología con la que nos apoyamos para poder analizar todos estos dibujos. Bichot nos comenta que se pueden analizar estos dibujos bajo tres preguntas principales. La primera es: ¿qué dice el texto? La segunda: ¿qué quiso decir el autor? Y la tercera: ¿qué me dice a mí? Luego de responder estas preguntas, realizamos una triangulación con lo que quiso decir el actor social, lo que interpretamos nosotros y también digamos, relacionamos con lo que dice la bibliografía acerca de las tendencias y categorías que arrojaron esos dibujos. Luego de su análisis, de esta triangulación, vemos que para la pregunta 1, la educación física para los niños de la institución educativa rural La Violeta, del aula multigrado de segundo y tercero, para ellos significa una experiencia multidimensional en la que cabe la diversión, en la que tienen presente que la educación física puede ser orientada bajo diferentes ambientes de aprendizaje, en la que tienen la posibilidad de autoaprender y, por supuesto, la cultura corporal no se deja de lado. Bueno, la segunda pregunta, ¿para qué sirve la clase de educación física en tu vida? Muy aterrizado al contexto rural, ellos dicen que les servía para la recolección de cosecha, para tener salud corporal y también es una herramienta de aprendizaje. Entonces, como conclusión, ellos nos quieren decir que la educación física sirve como complemento para su vida cotidiana. Y como conclusión queremos resaltar tres aspectos fundamentales de nuestro proyecto.
Primero, a nivel teórico, no es suficiente hablar de cuento motor. Es necesario hablar de cuento corporal porque estamos atendiendo a todas las dimensiones del ser humano. Segundo, a nivel metodológico, gracias a la hermenéutica analógica podemos conocer el ser y el quehacer de los estudiantes. Y tercero, a nivel pedagógico, el cuento corporal es una mediación pedagógica emergente que beneficia tanto a profesor como a estudiante. El profesor aumenta su capacidad para crear clases completamente propias y también su capacidad para resignificar los materiales de educación física. Y el estudiante se beneficia en el sentido de que el cuento corporal atiende a los diferentes estilos de aprendizaje. Aquel estudiante que aprende a partir de la escucha, al oír la historia, comprende el concepto que se le quiere transmitir, mientras que el estudiante que aprende a través de la experiencia, a través de hacer, al poner en práctica el cuento corporal, sus actividades, comprende el concepto de una mejor manera al relacionarlo con la historia. Finalmente, queremos decir que el cuento corporal no pretende reemplazar la forma de enseñar la educación física, sino más bien que sirva como un complemento para la educación física y también las otras disciplinas. Bueno, esperamos que nuestro proyecto les sirva de inspiración para enriquecer la enseñanza en la educación. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, muchas gracias.